El día en que nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, por segunda vez, pero en esta ocasión, como bien sabemos, va a ser diferente a la primera, que Él vendrá y todo ojo le verá y toda persona le verá, pero Él no vendrá una forma corpórea, humana. Él vendrá en toda su gloria, vendrá con todos sus ángeles, pero Él vendrá tal y como Él nos lo ha prometido y tal y como todos los domingos nosotros lo recordamos cuando participamos de la comunión, de la cena, hermanos, que los propósitos son claros para conmemorar, hacer un recuerdo de su muerte y proclamarla. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Ese día en que el Señor venga, hermanos, ¿cómo se encontrará con nuestra fe? ¿Podrá ser admirada nuestra fe, hermanos, por el autor y consumador de ella, nuestro Señor Jesucristo? ¿Podrá el Señor admirarse de su fe, de la mía? ¿Podrá quedar el Señor complacido, satisfecho de que todo lo que hicimos en este mundo vino a darle la honra y la gloria a su Padre y a Él, a nuestro Dios? ¿O simple y sencillamente sufrirá una terrible y desagradable condición? Eso depende de usted y de mí. Si nosotros nos mantenemos fielmente en su bondad y en ese gran poder mediante el cual fuimos rescatados de la inmundicia y del pecado, seguramente que nuestra fe va a ser grandemente admirada por nuestro Señor Jesucristo. Pero si no hacemos eso, entonces va a ser una terrible decepción más para el Señor. En Lucas capítulo 7, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10, dice la palabra de nuestro Dios así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto, dice, de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Fíjese cuál fue la encomienda. Envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó, aparte de eso, nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús, dice,
Al oír esto, Jesús se maravilló, de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La palabra maravillado, epaumai, implica que se quedó asombrado, se quedó anonadado nuestro Señor Jesucristo. Increíble, sorprendente, maravilloso. Y dijo el mismo Señor: ni aún en Israel, en todo Israel he hallado tanta fe como la de este hombre, que no era ni un judío, no era israelita, era un gentil simple y sencillamente, pero mostró una gran fe delante de nuestro Señor, que hasta le causó admiración por ella. ¿Podría nuestra fe, hermanos, provocar esos sentimientos en nuestro Señor Jesucristo? ¿Podría nuestra fe, hermanos, provocar esa grande admiración en el corazón de nuestro Dios? Como cuando nuestro Dios hablaba con respecto a Job, con el diablo, que le decía: ¿no has considerado mi siervo Job, varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal? Nuestro Dios, hermanos, se sentía orgulloso, satisfecho, complacido, agradado plenamente, admirado. Esto es maravilloso, hermanos. Dios era un admirador de José, de Lot, hermanos. Pero esto es posible gracias a cuando el hombre mismo vive conforme a la palabra de nuestro Dios. Dios se admira también de sus obras maravillosas. Dios se admira de sus obras maravillosas. No solamente los cielos y el universo cuentan la gloria y la grandeza y el poder de Dios, también el simple mortal, cuando se sujeta a la palabra de nuestro Dios. Como tal lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13 y 14, cuando nosotros debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, y dice: porque Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Le gustaría sentirse a usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ser admirado por nuestro Dios? Que esta admiración sea mutua, en el sentido de que yo admire realmente el poder y la grandeza de nuestro Dios, y a la vez que Él se admire de mí a través de mi obediencia a su palabra, a través de mi fidelidad a Él, a través de mi consagración a nuestro Dios, para que Él también se agrade de mí, estar en su agrado. Por algo el Espíritu Santo dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que esté plenamente convencido no solamente de su existencia, sino de su ser, de sus virtudes, de sus cualidades, de su amor, de su misericordia y de todo lo que es Él, hermanos. El Señor mismo, hermanos, venía a mostrar todo eso de parte de nuestro Dios cuando Él llegó, hermanos, precisamente. Usted lo puede ver ahí en la parte norte de Israel, la ribita de Samaria. Entre Samaria y Fenicia está Galilea, está Capernaum, Nazaret, hermanos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, en Judá, pero por causa del edicto
de Herodes, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tuvo que salir de ahí con sus padres y se fueron a la parte norte. Allá fue donde Él se crió prácticamente, en Nazaret. Pero al entrar en Capernaum, la palabra Capernaum significa ciudad de Nahum. Y implica este nombre, hermanos, significa consuelo, lugar de consuelo. Un lugar en donde nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tuvo mucha actividad espiritual, pero una ciudad lamentablemente que no supo aprovechar los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque muchos después no creyeron en Él, como dice en Lucas capítulo 10, versículo 15. Lucas 10, versículo 15, dice, versículo 14 y 15. Versículo 14 y 15, por tanto, en juicio, dice, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres elevada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, al Padre. Una ciudad, como lo decíamos, al norte de Galilea, y de donde de allí era el apóstol Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Sin embargo, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pudo ahí encontrar discípulos, también se encontró con una fe que le sorprendió. Con una fe en la cual Él quedó sorprendido de una manera y tremendamente muy positiva delante de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando habló acerca de este centurión, fue informado precisamente acerca de este centurión. Dígame una cosa, realmente nuestro Señor Jesucristo necesitaba este tipo de información acerca de Él y de parte de los escribas. ¿Qué hizo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fuera hacia la casa de un gentil, de un centurión? ¿Fue acaso sus buenas obras las cuales describieron estos ancianos? El Señor no necesitaba, hermanos, de este tipo de información. Nuestro Señor Jesucristo podía conocer muy bien a esta persona. El Señor conoce todo, hermanos, así como sabía de todo el mundo. Así como cuando vio a Zaqueo trepado en un árbol, le dijo: Zaqueo, baja y desciende. El Señor nos conoce a todos, hermanos, y conoce cuánta cantidad de cabello tenemos. Conoce todo de nosotros, a eso me refiero. Y Él no necesitaba escuchar este tipo de información. Mas aún así los ancianos le dijeron: es digno. Esa palabra digno, axios, implica es merecedor, por ser una persona honorable, respetable, justa y temerosa de Dios. Porque no solamente nos ha hecho mucho bien a nosotros, sino que aún también construyó una sinagoga. Merece que le hagas caso. Pero cuando el centurión envió a estos hombres, les envió con una misión de rogativa, de súplica. Ruéguenle, suplíquenle que venga solamente. El Señor no fue hacia él solamente, hermanos, por el simple hecho de lo que él había hecho, por las obras buenas, no. Sino principalmente porque el Señor sabía, hermanos, lo que este hombre adquiría de una tremenda fe, de una tremenda convicción, de una tremenda certeza. Sabía muy bien el Señor. ¿Cómo es que viene la fe, hermanos? La Escritura nos dice en Romanos 10, 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios es Cristo mismo.
Este hombre realmente, a pesar de ser un hombre bajo autoridad, de rango, de poder, hermanos, todo eso no lo convertía en una persona prepotente, orgullosa, déspota. No era nada de eso. Todo lo contrario, era un hombre humilde y sencillo, que se preocupaba también por los que estaban bajo sus servicios, como este simple sirviente suyo, a quien él tenía, a quien él apreciaba y amaba, y estaba preocupado por él. Y es por eso que este hombre de buenos sentimientos quería hacer algo ante la enfermedad que su sirviente tenía, pero no podía hacer nada. Ningún médico pudo haber hecho algo por él. No podía cambiar su situación. Este hombre estaba, hermanos, en la desesperación, en la frustración misma. No había nada ni nadie que le pudiera ayudar a esta persona. Pero dice la Escritura, hermanos, ahí en Lucas capítulo 7, y en el versículo que cuando él dice, cuando él oyó, Lucas capítulo 7, versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿quién le habló? ¿Qué le habló? ¿Cómo le habló? No importa en lo más mínimo. Simplemente alguien le habló a esta persona acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hay un hombre enviado de Dios que viene haciendo obras maravillosas, muchos milagros. Es un hombre que viene de Dios, que viene sanando a muchas personas, viene levantando a los paralíticos, le viene dando la vista a los ciegos, viene limpiando a los leprosos, aún hasta le da vida a los muertos. ¿Quién es ese hombre? Ese se llama Jesús. 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 Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Este hombre, ni tardo ni perezoso, inmediatamente tráiganlo. Tráiganlo. Como cuando el general Naamán, aquel general del ejército de Asiria, que estaba leproso, pero tenía en su casa una sirvienta, la cual atendía y ayudaba a su esposa. Cuando aquella sirviente israelita le dijo: en Jerusalén hay un hombre que puede sanar a tu esposo de la lepra, un hombre llamado Eliseo, él puede sanar a tu esposo. La mujer le dijo a su esposo: esta mujer me ha dicho así, así. Y este hombre, con esa esperanza, con esa ilusión, hermanos, le dice a su rey: en tal nación, en Israel, hay un hombre que me puede ayudar, déjame ir. Y su rey le dijo: ve, y no solamente te doy autorización, sino que te doy esto y aquello y lo otro. Y este hombre fue ante Eliseo. Ya conocemos la historia. Este hombre fue sanado por la obediencia a nuestro Dios. El primer sentimiento que Dios proyecta, hermanos, hacia todo aquel que está en desgracia o en desdicha, es su bondad, es su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Y es por eso que el Señor, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, no basó su obra en cuanto a lo que este hombre hacía, sino más que todo en cuanto a su fe en el Señor. Fue una enorme confianza que este hombre sentía en nuestro Señor Jesucristo, tanto en su bondad como en su poder. ¿Cómo podía un hombre romano tener tanta fe, una fe tan real y tan admirada por nuestro Señor Jesucristo si no le conocía? Bastaron unas cuantas palabras con respecto a nuestro Señor Jesucristo y su obra para confiar plenamente en Él.
Y si nosotros, hermanos, también deseamos que nuestro Señor Jesucristo se admire de nuestra fe, tenemos que también confiar plenamente en esa bondad. No solamente en esa bondad, hermanos, sino aún también en su poder. Eso es lo que deberíamos de hacer todos nosotros. Sin embargo, si en realidad nosotros confiamos plenamente en su bondad y en su poder, hermanos, vamos a ser lo suficientemente humildes y obedientes a nuestro Dios, manteniéndonos siempre en esa bondad, manteniéndonos siempre dentro de ese poder, para que el día en que nuestro Señor Jesucristo también venga, hermanos, nuestra fe pueda ser tremendamente admirada por nuestro Dios. Por eso, qué importante y qué esencial es, si que en realidad usted y yo creemos que nuestro Señor Jesucristo se admire también de nuestra fe, es muy importante confiar en su bondad y mantenernos en ella, como lo estamos repitiendo. Bondad, hermanos, que es sinónimo de amor, de compasión, de con misericordia, precisamente a los afligidos. Este hombre, hermanos, de hecho, podríamos hasta decir que nuestro Dios y aún el Hijo se pudieron de alguna manera visualizar, ver a través de este hombre. Los sentimientos que este hombre sentía para con su sirviente, que estaba postrado en el lecho del dolor, de la enfermedad y casi cerca de las garras de la muerte. Y este hombre que conocía a Dios a medias, porque asociaba con los ancianos del pueblo, asociaba con ellos, le hablasen posiblemente de nuestro Dios. De alguna manera él pudo adquirir conocimiento en cuanto a la existencia del Dios de Israel, pero no sabía de Jesús. Una cosa es de que este hombre de alguna manera estaba instruido, enseñado en cuanto a la ley de Moisés, la ley de nuestro Dios, pero no sabía en cuanto a la obra que venía haciendo nuestro Señor Jesucristo. Al mostrar este hombre, hermanos, ese sentimiento de amor hacia el prójimo, eso era lo mismo, que ese era el segundo mandamiento de nuestro Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él, sin conocer esto, hermanos, lo estaba haciendo. O posiblemente, por conocer la ley, sentía ese amor para con sus semejantes. Y es por eso que este hombre, al saber, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo venía haciendo todos estos actos milagrosos, portentosos, maravillosos, y sin cobrar nada. Lo maravilloso de esto, sin cobrar nada. Como hoy en día, hermanos, que tratan de hacer disque milagros, actos milagrosos, pero si tú quieres ser sanado, tienes que depositar tu ofrenda, $1,000 o $3,000, $5,000, para que Dios te sane. Lamentablemente, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, hermanos, promueven este tipo de cosas y hacen mercadería de la fe y del dolor de las personas. Nuestro Señor Jesucristo no era así. Lo único que le atraía al Señor era su fe en Él. Y es por eso que el Señor se identificó con esta persona, porque este hombre sentía compasión, sentía bondad hacia su sirviente. Y eso, cuando el Señor supo de ello, obviamente que inmediatamente fue hacia él. Y lo mismo este hombre, cuando supo de nuestro Señor Jesucristo, nació una esperanza de vida en su corazón, pero más que todo para con su sirviente, para con su siervo. Este hombre sabía muy bien que nuestro Señor Jesucristo vendría. No ignoraría en ningún momento su súplica, su rogativa. Sabría que el Señor vendría porque era un hombre que representaba la bondad y la compasión, hermanos. Toda su confianza
no estaba. Este hombre nunca confió, óigalo bien, este hombre nunca confió en las obras posiblemente de justicia o de buena bondad que él había hecho. Tiene que venir conmigo, me tiene que ayudar con mi sirviente, porque él ya ha de saber todo lo bueno que yo he hecho por su nación. Él me tiene que responder. No. Como muchas veces nosotros, hermanos, nos equivocamos y éramos así. Dios mío, tú me tienes que ayudar. Tú me tienes que sacar de este problema. Tú me tienes que sacar de esta enfermedad. Mira que yo te sirvo, mira que yo esto, mira que yo aquello, mira que yo hago lo otro. Como que ya nos sentimos con el derecho de reclamarle a nuestro Dios y que nos haga un servicio. Y muchas veces estas malas interpretaciones, estas malas expresiones vienen por una mala interpretación y le dicen: ¿no lo hizo acaso el rey? ¿Cómo se llamaba este rey? Se me fue el nombre. Micaías, Ezequías. El rey Ezequías, cuando Dios envió a su profeta Isaías para que le dijese: ordena tu casa porque esta noche vas a morir. Realmente Isaías estaba enfermo. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? De esta no vas a salir. Mas sin embargo, este hombre, cuando supo la bondad de Dios, este hombre se puso en oración y le dijo: Dios mío, ten piedad y misericordia de mí, y acuérdate de lo que he hecho, cómo me he comportado en tu casa, etcétera, etcétera, parafraseando la historia. Y Dios escuchó, pero fue una oración de ruego, hermanos. Fue una oración de súplica. No fue una oración basada en la exigencia. No fue una oración basada en la demanda, sino fue una oración basada en la súplica, en el ruego, apelando a la misericordia de Dios. Y Dios le oyó y mandó de nuevo a su profeta Isaías y le dijo: Dios ha dicho que te va a conceder 15 años más. Nuestro Dios, hermanos, cuando Él nos bendice, no nos da en pequeñas cantidades. Es más, no nos da lo que le pedimos, nos da mucho más, cuando esa es su voluntad. Pero cuando Dios da, hermanos, hay responsabilidad en ello, conlleva una enorme responsabilidad. Y cuando este hombre escuchó lo que Dios le había dicho, que iba a ser sanado y que iba a vivir todavía 15 años más, imagina, no un año, no 2 años, no 4, no 5, no 8, no 15, 15 años. Es mucho tiempo. Este hombre después ya no creía. ¿Qué señal me das para creer en tus palabras? ¿Qué es más fácil? ¿Que la sombra del sol decline 15 grados o que suba? Pues que ascienda, que se vaya, la vas a ver retroceder. Pero a veces nuestros hechos, a veces nos ponemos en esa condición y nos ponemos en una posición de demanda, de exigencia. Este hombre, hermano, no confió en lo absoluto en cuanto a quién era él, un representante del Imperio Romano. En cuanto a sus obras tampoco, no. Lo único en lo cual él confió fue en la bondad, en la misericordia, en el amor que nuestro Señor sentía para los que estaban en aflicción. Y lo mismo, ¿sabe qué? Óigalo bien. A usted y a mí Dios nos vio así, en la misma condición que estaba este sirviente, es más, aún peor, porque estábamos bajo condenación. Romanos capítulo 6 versículo 23, ¿qué es lo que dice? La paga del pecado es muerte. Sobre nosotros, hermanos, pesaba una terrible condenación. Estábamos a punto de morir. No había nada ni nadie que nos pudiera, hermanos, librar de esta condenación, excepto lo podía hacer nuestro Señor Jesucristo. Y a eso envió Dios a su Hijo, a sanarnos, no de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma, de nuestro espíritu, a liberarnos de la esclavitud del pecado mismo.
a liberarnos de la potestad de las tinieblas hacia su luz admirable. Por eso el apóstol Pablo, hermano, decía: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así como el Señor, hermanos, sanó a este sirviente, así el Señor nos vino a sanar a todos nosotros, por un acto de amor, de bondad. Juan 3:16, de parte de nuestro Dios, con el fin de que tuviésemos en la misma fe, pero una fe en la cual Él sea honrado, sea glorificado, sea puesto muy en alto. Lamentablemente es triste ver cómo muchos no creen en la bondad del Señor, porque menosprecian, hermanos, su misericordia, como el apóstol Pablo lo decía, o menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, que si hasta el día de hoy, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, tú respiras, si hasta el día de hoy tú tienes buena salud, si hasta el día de hoy tú tienes buen trabajo, un hogar, todo lo que tú tienes, eso es gracias a Dios. Como tal lo dice Santiago en su epístola en el capítulo 2. Porque del Padre de las luces desciende todo don y toda buena dádiva. Pero es para que le honres y le glorifiques. Es para que le obedezcas y le adores, pero conforme a su palabra, no conforme a las palabras de los hombres. Y este es nuestro Dios maravilloso. Lamentablemente muchos están menospreciando la misericordia, muchos están menospreciando su salvación, y lo peor de todo, arrastrando a otros a la perdición, hermanos. Muchos de nuestros hermanos que una vez fueron limpiados con esa sangre preciosa, ahora la están terriblemente pisoteando, viviendo conforme el mundo. Pero ¿qué les espera? ¿Qué es lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 26? Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare la sangre de Cristo, le tuviera por inmunda e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahorita para el pecador sus obras son de gozo, de alegría, pero eso se va a convertir en llanto y en tristeza. Todo por haber menospreciado la bondad que Dios una vez depositó en ellos. Y no solamente esto, hermanos, para terminar, tenemos que confiar en su poder. Una autoridad, cuando se habla de poder, hermanos, se habla de autoridad, de rango, de dominio, de potestad. Un poder que se impone sobre los demás y que nadie, hermanos, se puede oponer ante el mismo. Y es por eso que este centurión, hermanos, no solamente sabía de la bondad del Señor, sino que también sabía del poder, de la autoridad que nuestro Señor Jesucristo. En eso lo vemos ahí en Lucas capítulo 7. Y en el versículo, hermanos, 6 dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Mire, hermanos, de la humildad de este hombre, ¿ok? Dice: pero di la palabra, di tan solo la palabra, y mi siervo sanará. ¿De qué estaba hablando este hombre? Dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Este hombre sabía de lo que era la autoridad. Este hombre sabía lo que era tener
aplicar autoridad tanto como será aplicado de la misma. Yo también estoy bajo autoridad, y cuando a mí se me ordena hacer algo, simplemente lo ejecuto, simplemente lo hago. Estaba bajo sumisión. Tener autoridad, estar bajo autoridad es simple y sencillamente hacer lo que se te manda. Hay un dicho, un refrán allá en México acerca de los que van al ejército. Ahí inmediatamente que entra dice: aquí se obedece lo que se ordena y se pregunta lo que se ignora. No sabes, pregúntalo. Se te ordena hacer una cosa, hazlo. No te pongas a ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Simplemente obedezca. Este hombre sentía eso, sabía lo que era tener autoridad, y es por eso que el Señor le dijo: basta solamente con que des tu palabra y esto será hecho. Esto será hecho. Confiaba plenamente en el poder y en la autoridad del Señor. Es por eso que el Señor dijo: wow, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si nosotros realmente, hermanos, confiamos en el poder de nuestro Dios, hagamos simple y sencillamente lo que Dios nos manda. Pero para eso, hasta para eso, hermanos, hay que saber a qué es lo que nosotros tenemos que obedecer. Acuérdense lo que el Señor decía en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? El no hacer lo que el Señor nos manda, hermanos, prácticamente nos aleja de las promesas y de las bendiciones de nuestro Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, ¿acaso no hicimos muchos milagros? ¿Acaso no expulsamos demonios? ¿Acaso no sanamos a muchos? Mas yo os declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Este hombre, esas personas, ante el juicio de nuestro Dios, ante la venida del Señor, se van a sentir con dignidad de reclamar, de demandar delante de nuestro Dios. Pero el Señor simple y sencillamente les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no supieron confiar, depositar toda su confianza, toda su fe, tanto en el amor de nuestro Dios como en su poder. Pero si usted y yo, en realidad, hermanos, queremos que nuestra fe sea admirada por el único autor de ella, Hebreos 12:2, tenemos que hacer lo que el Señor nos manda: confiar en su amor y en su autoridad, siéndole fieles hasta el día que el Señor venga. Amén. Puestos los ojos, puestos en pie, hermanos, para entonar este canto de alabanza a nuestro Dios. Y le invitamos a usted, mi amigo, mi amiga, y sobre todo también a aquellos que nos están escuchando, que se acerque a nuestro Dios, que venga y consulte la palabra de nuestro Dios. Estamos para servirle en el Señor, para ayudarle a aclarar cualquier duda, cualquier inquietud, y creo que lo vamos a hacer con la Biblia abierta, con la palabra de nuestro Dios, para que Él sea honrado y glorificado en todas nuestras vidas. Amén. Cantemos, hermanos.